Vamos a compartir la palabra esta noche. Disculpen que me atrasé un poquito. Y sí, hace mucho frío aquí en Argentina, en Buenos Aires. Bueno, vamos a compartir la palabra. Génesis 27. Génesis 27, 12. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gusta. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Buenas noches, ¿cómo están? Me atrasé un poquito, disculpen. Quería compartirles estos versículos porque para mí tienen un dote muy particular. Y ¿qué pasa? Cuando había recibido la salvación, en uno de los live, el hermano Matusalén había dicho, ¿no? Que a través de Génesis 27, que todo lo que quieran, que compartan el Evangelio. Entonces, ¿qué pasaba? Yo venía atravesando en ese momento una serie de pruebas en mi vida. Ya había recibido la salvación. ¿Y qué pasó? Empecé a predicar a mi familia, a mis amigos, a todo lo que me rodeaba, a los amigos de la facultad, institutos, trabajo, y nadie recibía. Ese era el problema. Yo le compartía: ya somos salvos. Una pregunta. Si alguien está conectado ahora, una consulta. ¿Son pecadores o son justos? A ver. Justo. No soy justa. Justa. Buenas noches. Yo soy pecadora. Justa. Justificada. Justo. Bueno. A través de este perfil se predica, ¿no?, el verdadero evangelio, que es el evangelio de Jesucristo y el perdón de los pecados. Esta noche Dios nos permite la gracia de compartir la salvación y que todo lo que sigan este perfil y sigan las prédicas del hermano de Matusalén o de quien compartan, puedan recibir la salvación. Entonces, ¿qué pasaba? Yo predicaba lo que había recibido, ¿no? Y pasaba que nadie aceptaba lo que yo decía. ¿Por qué? Porque en su mayoría todos me conocían y me decían: no, vos sos un pecador. Vos sos pecador, ¿cómo que no? Si nosotros te conocemos. Y predicaba: no, ya somos justos, Cristo perdonó nuestros pecados. Cristo, a través de su obra en la cruz, perdonó nuestro pecado. Si nosotros decimos que somos pecadores, entonces no creemos a la obra de Jesucristo.
y nadie podía recibir. Entonces andaba en ese tiempo con dudas en mi corazón, ¿no? Satanás empezó a trabajar fuertemente en mi corazón y entonces, ¿qué pasaba? Yo empecé a cuestionarme y decía, no, seré salvo, iré al cielo, no, ¿soy pecador realmente o soy justo? No, ¿por qué nadie me acepta? ¿Por qué nadie recibe lo que yo estoy practicando, lo que yo recibí? ¿Realmente soy justo o tengo la teoría de la justicia de Dios? En realidad todavía yo no creo en mi corazón que soy justo. Y andaba con ese dolor en mi corazón, entonces como mi familia no recibía, como mi madre, mi padre, mis hermanos, mis primos, andaba muy triste. Y Satanás en ese momento empezó a poner pensamientos en mi cabeza, ¿no? Que me decían, no, vos no sos salvo, vos sos pecador, vos no sos justo. Hasta que un día el hermano Matusalén compartió en online y dijo, ¿no? Todos los que quieran pueden compartir el Evangelio a través de Génesis 27. Entonces yo decía, no, pero si no soy justo, ¿cómo voy a compartir el Evangelio? Ni siquiera me atreví a leer. Tan fuertemente estaba trabajando Satanás en mi vida que ni siquiera yo podía ver la palabra. Entonces seguía, no, pero ¿qué pasa? Tengo que ver, tengo que compartir, tengo que saber. Y bueno, había dolor en mi corazón, había tristeza, había cada vez más duda. Y si hay algo que me acordaba siempre del hermano Matusalén, es que siempre decía, ¿no? Y compartía. Siempre que tengas una duda, recostate en la palabra de Dios. Busca en la palabra de Dios. Entonces un día leyendo la palabra de Dios, me llevó a Efesios. Vamos a ver. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces en ese momento, vamos de vuelta, espero que estén leyendo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En ese momento me recosté en la palabra de Dios. Yo como venía triste. ¿Por qué? Porque nadie podía recibir lo que yo había recibido, que era el Evangelio, la salvación. Yo cómo estaba. Yo cómo estaba. En ese momento me acordé de mi naturaleza, que es Romanos 3:23. Que dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento me acordé, yo cómo estaba. Yo no conocía el Evangelio, yo no sabía la verdad. Yo cargaba con mi pecado. ¿Por qué? Porque no me recostaba en la palabra de Dios, que Cristo ya había efectuado la obra. Entonces yo cómo me veía, destituido de la gloria de Dios a través de Romanos 3:23. Pero, ¿qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí me acordé, sí, la obra es de Jesucristo. La obra es de Jesucristo, yo no tuve que hacer nada. Claro, yo me estoy esforzando
¿Por qué? Porque nadie puede recibir, porque nadie escucha la palabra realmente. Pero en realidad, ¿a quién nos están escuchando? Al Evangelio. No están escuchando a Dios. ¿Por qué yo me estoy esforzando? ¿Por qué yo me estoy frustrando? Entonces en ese momento es cuando te das cuenta, ¿no? Que no cualquiera puede recibir y que más valioso se hace el Evangelio dentro tuyo y más crece tu corazón y más crece Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque yo me recostaba y caminaba en los malos pensamientos que Satanás estaba poniendo lentamente dentro mío. Pero en realidad, ¿la obra de quién fue? Es la obra de Dios. Y esto no, pues es don de Dios. De Dios es el Evangelio. De Dios es la vida eterna. Dios me regaló. Entonces, ¿yo tengo que estar preocupado? No. ¿Yo qué tengo que hacer? Salir y compartir. Entonces, ¿qué tengo que compartir? Yo tengo que compartir lo que recibí. ¿Y qué fue lo que recibí yo? La salvación de Dios. Cristo murió por mí y por mi pecado. Soy justo, soy santo, soy perfecto. ¿Por mí? No, por Cristo, por Él. Entonces yo estoy limpio y libre de todo pecado. Como dice Juan 1:29. ¿Qué dice Juan 1:29? Vayamos a San Juan. Uno 29. Espero que lean. El siguiente día, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Jesucristo. ¿Quién cargó con los dolores? Jesucristo, con la tristeza. Entonces yo tendría que estar cargando con eso, no. Y ahí fue donde entendí. De Dios es la salvación. Dios nos brindó la salvación. Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué yo estoy cargando? ¿A quién están rechazando? ¿A mí realmente? No, a mí no me están rechazando. Al que están rechazando es a la obra de Dios, es a Cristo. Entonces ahí pude decir, sí, claro, entonces esto es lo que yo tengo que compartir. Esto es lo que tengo que ver. ¿En cuál? En Génesis 27. Tengo que compartir lo que yo recibí, la salvación, Cristo. ¿Por qué me estoy preocupando? En ese momento había pasado un día ya. Estaba atemorizado yo. Pero es hermoso cuando Dios te habla a través de su palabra. Entonces, volvamos a Génesis 27, que dice, desde el 12 habíamos empezado: quizá me palpará mi padre y me vendrá y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Entonces, en ese momento yo me había acordado, ¿no? Yo tenía una abuela que era un poco sorda y era ciega también. Valga la redundancia, que en este momento el padre de Jacob era sordo y era ciego. En ese momento era un poco sordo y era ciego. Entonces yo me acordaba cómo me tocaba a mi abuela para saber si era yo. Ella me tocaba mi cara, me tocaba. Y después que me tocaba, los brazos. Y entonces decía, es Sergio, es Luis. No, es mi otro nieto, decía. ¿Por qué? Porque era más delgadito, mi hermano. Entonces yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué le tocó el cuello? Decía yo. ¿Por qué le tocó el cuello Isaac a Jacob? ¿Por qué le tocó en las manos? ¿Por qué le tocó las manos? Entonces yo me acordé que dice la palabra, las manos del hombre, ¿qué son? Derramadoras de sangre. Que también dice la palabra, que nada recibe Dios de las manos del hombre, porque son como como olor a trapo sucio. Entonces ahí me acordé, ese cabrito, ¿qué representa? ¿Por qué cubrió las manos? ¿Cubrió las manos de Jacob? ¿Por qué? Porque
de la mano del hombre, Dios no recibe nada. Entonces, por la obra de Jesucristo, Dios toca nuestras manos, ¿no? En ese momento yo ya me veía como Jacob. Dios toca nuestras manos y ¿qué ve? Ah, no, este es mi hijo justo. Toca mi cuello. Yo decía, ¿por qué toca mi cuello? Si mi abuela era ciega y no tocaba mi cuello, decía yo. Entonces, me acordé de que vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué es el yugo? Decía yo. Entonces empecé a investigar un poco. El yugo son los armazones, digamos, gigantes que tienen sobre el cuello el buey. Y con eso los trabajadores atan al buey para que pueda trillar la tierra. ¿Qué pasa? Son cargas pesadas. ¿Por qué? Porque tiene que arrastrar el arado. Está atado con cadenas y con cuero trenzado. Entonces yo decía, Cristo, ¿por qué le tocó el cuello, no? ¿Por qué le tocó el cuello? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio su yugo. ¿De qué? De salvación, de justicia. Entonces, ¿el yugo que nos sacó de qué era? Del pecado. Ahora se me hacía transparente la palabra, pero ¿qué pasaba? Ahora yo ya me veía reflejado en Jacob. Entonces, ¿cómo me veía yo? Yo delante de Dios, me acerco delante de Dios el día que me vaya hoy de esta tierra, sea como sea la situación, en ese momento, y Dios me dice, ¿y por qué te tengo que dejar pasar? Y soy tu hijo justo. Y me dice, pero vos tenés la voz de Sergio, vos no tenés la voz de Jesús. A ver, acércate, porque ¿qué le dice acá Abraham a Jacob? A ver, acércate, quiero leer quiero palparte. Y ahí es donde le toca las manos, donde le toca el cuello y siente el olor. ¿Qué siente? El olor del hijo mayor. Entonces, no, pero vos tenés la voz de Sergio, o vos tenés la voz de Lili, o vos tenés la voz de Johan, pero no. A ver, acércate, no, pero las manos, tienen las manos de Jesucristo. El cuello, el yugo de Cristo es justo. El olor el fragante. ¿Qué pasa más abajo? Si leen el capítulo 27, si quieren, leen el capítulo 27, también tiene las vestiduras. ¿La vestidura de quién? Del hermano mayor. Entonces, ¿yo cómo me veía? Vos tenés la voz de Sergio, pero no, tus vestiduras son la vestidura de bodas, la vestidura de mi hijo. La marca de la mano, ¿de quién son? La marca de mi hijo. El cuello, en el cuello que hay, ya no está el yugo del pecado. Está el yugo de justicia, el yugo de Jesucristo. Entonces, ¿cómo veía yo ahí? Ya veía todo más claro. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, esto no de vosotros, sino es don de Dios. Eso me volvió. Y ahí, en ese momento, yo me di cuenta, Satanás cómo trabaja a través de los pensamientos. Satanás te guía para mal, para engañarte. ¿Y a quiénes engaña más? También engaña más a los justos. A los que no recibieron salvación, los tiene ahí, pero a los justos, ¿cómo le hace? Le hace dudar de su salvación. Pero la palabra de Dios todos los días nos recuerda de la justicia, del amor de Jesucristo, de la serpiente de bronce que levantó Moisés. Cuando venía la serpiente y mordía al pueblo de Israel, ¿qué dijo Dios? Que el que mira la serpiente el que mire la serpiente se salvará. Entonces, todos los días Satanás que viene y nos muerde. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Levantar la mirada y mirar a Cristo. ¿Por qué? Esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fortaleceos de este pensamiento, dice la palabra. Y bueno, hasta aquí le quería compartir hoy
un poquito corto el tiempo. Bueno, y hoy en realidad tenía que compartir un hermano, pero no pudo. Entonces, a último momento tuve que entrar y hice todo un poquito rápido. Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Señor mío y Dios mío, por este espacio. Gracias, Padre Celestial, por tu hermosa salvación. Gracias por tu justicia y por tu verdad. Gracias porque cada día más nos damos cuenta que de la Iglesia de Dios trabaja a través de cualquier medio y a través de cualquier red, llevando el Evangelio y así esparciéndose en cada rincón de este planeta, para así acelerar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día también te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos guías y nos llevas hacia adelante para que prediquemos. Como dice tu palabra, ¿no? Abre tu boca y yo la llenaré, así cada justo también pueda abrir su boca y que la palabra de Dios se manifiesta a través de él y la justicia de Dios. Y que así también todas las familias, como dice la palabra, de esta tierra sean benditas en tu simiente, la simiente el cual es Cristo, nuestro amado Rey y Señor, el que nos salvó y el que hizo justicia por nosotros, y que sin él no podríamos tener entrada a los cielos, porque cada uno de los que recibieron tu palabra, así son justos, santos, perfectos y limpios de todo pecado. Muchas gracias. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.